Buenas noches, bienvenidos a La Letra Chica. A lo largo de por lo menos los últimos 2 siglos, la teoría política ha tendido a dividir en 2 grandes bloques, derecha e izquierda, que se podrían identificar con algunos conceptos, como por ejemplo orden versus progreso, libertad versus igualdad, modernización versus tradición. Los ejes sobre los cuales estos 2 bloques marcaron sus posiciones sirvieron como elemento de análisis para la teoría política y para la historia de las ideas. Y de alguna manera, así, la derecha y la izquierda se transformaron en 2 formas de expresar 2 espacios que son ineludibles a la hora de entender la política y sus dinámicas. No solamente las ciencias sociales tomaron estas definiciones, sino también los actores políticos. Y si bien de un tiempo a esta parte se habla mucho del fin de las ideologías, los que antes las reivindicaban hoy reniegan un poco de estos términos, porque dicen que son antiguos, que ya no se usan, ya están perimidos. Pero el mundo, el continente y Uruguay nos demuestran lo contrario, porque hoy más que nunca todo se define en una dicotomía basada en relatos. Así que hoy en La Guerra Chica, guerra de relatos. El Senado aprobó el proyecto de ley de rendición de cuentas que ahora pasará a la Cámara de Representantes. Para no dejar el precedente de desconocer el balance económico-financiero del Estado, el Senado uruguayo optó por aprobar la rendición de cuentas del 2019, pero la bancada oficialista incluyó por primera vez en la historia un segundo artículo donde rechaza y condena la gestión económica del Frente Amplio. Logra en 2 artículos sintetizar lo que puede ser en apariencia una contradicción del Poder Ejecutivo cuando envía la propuesta de aprobación y al mismo tiempo una exposición de motivos e informe económico financiero crítico. Esto es inédito, es la primera vez en la historia de la República que se propone este artículo 2. Y dijera el senador Viera, no es de estilo. No corresponde ese actuar y tomamos nota. Esto es lo famoso de fomentar la grieta. El relato, la grieta, estos términos aparecieron ayer en el Senado, que dio media sanción al proyecto de ley de rendición de cuentas y balance presupuestal del año 2019. El gobierno mostró las cifras eligiendo los años y el alcance de las series de datos. Elegir es descartar y en este caso recortar de la realidad los argumentos para intentar un relato de un país fundido que se recibe como herencia. La narrativa del equipo económico se centra en el enlentecimiento del crecimiento en el 2019, la caída del empleo, la disminución de la inversión, el aumento de la pobreza y por supuesto la situación fiscal. Es una forma de sesgar el análisis y llevar agua para su molino. El número frío mata cualquier tipo de relato. Todos estamos de acuerdo que la foto que el Frente Amplio le dejó al gobierno, el doctor Lacalle Pou, es esta, y no es relato, es realidad. El relato se arma de manera muy antojadiza. Voy a poner un ejemplo deportivo. Suponete que estás analizando el partido Uruguay-Chile en el que Suárez hizo 4 goles. Y el periodista deportivo dice Suárez en la hora erró un gol. No, pero solo eso hizo un gol en la hora, el último minuto, y antes no hizo nada. Bueno, misma referencia con respecto a la pobreza. ¿Qué dice la rendición de cuentas? La pobreza en Uruguay creció de 8,1 a 8,8. Pero la agarramos en 40% la pobreza. No me podés cortar un pedacito de la foto y decirme, miren, ¿qué pasa con la pobreza en Uruguay? Creció unas décimas el último año. Y el relato entero con respecto a la pobreza. O el relato entero con respecto a la deuda. El senador preopinante decía que estamos discutiendo los números. No, no estamos discutiendo los números exactamente. Estamos discutiendo de la situación del país, pero no en los números, sino en las políticas. De que para medir el estado de cuentas de un lado y de otro, nadie es el relator objetivo. Nadie. En literatura no existe el relator objetivo. Porque ahora está de moda esto del relato para un lado y el relato para el otro. Yo soy aristotélica. Para mí la única verdad es la realidad, señora Presidente. Además del relato que escuchamos muchas veces en este resumen del debate que se dio ayer en el Senado, apareció la expresión de la grieta. El senador que manejó este concepto fue Sebastián da Silva y acusó al presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, como uno de los responsables. Entonces es realmente indignante la falta de autocrítica. Porque así se construye la grieta que algunos se asustan. El principal cavador de la grieta en este país es este hombre que le bajaron el sueldo, el doctor Miranda, el presidente del Frente Amplio. Un día sí, otro también,
va cavando la grieta, cavando y cavando y cavando. ¿Y nos venimos a asustar ahora? Quiero decir que el doctor Javier Miranda tuvo 40 años a su padre desaparecido, vio morir a su hermano y a su madre sin saber la verdad y jamás difundió ni el odio ni la grieta en este país. Supo tener una paciencia democrática, una conciencia democrática y una voluntad para dialogar con todo el mundo que ojalá tuviéramos todos siempre en esas circunstancias. Nada más. Lo que me irrita fundamentalmente por parte de nuestros representantes políticos, ¿no? De todo, estoy hablando del sistema político, es la lucha de relatos que se está haciendo hoy por hoy. O sea, que me parece que los relatos que están haciendo de un lado y del otro es, le echo la culpa al otro, ¿ah?, de lo que yo tengo o lo que voy a hacer. Porque se están curando en salud en cierta medida también. El gobierno está curando en salud. Nos dejaron tan mal que vamos a hacer tal cosa. Y los otros dicen, no están haciendo lo que pueden hacer porque miren todo lo bien que lo dejamos. Me parece que bajen un poco la pelota al piso, ¿tá? Ni tan, ¿viste? Sócrates, el primer filósofo que muere por hacer filosofía, su conclusión, ¿sabes cuál es? Yo me di cuenta que la verdad no existe en este mundo, que si hay una verdad, está en otro lado. ¿Sabes por eso cuál es mi tarea? Decía Sócrates. Una sola, pelearme contra todos los chotos que creen ser los dueños de la verdad. Porque esos son los que te están cagando. Los que vienen y te dicen, la verdad es esta. O sea, Sócrates, y lo matan, pero lo matan porque se pelea contra el poder. Y como bien explicó la filosofía a lo largo de su historia, el gran cómplice, la gran aliada del poder, siempre ha sido la verdad. Pasan 7 minutos de las 9 de la noche y estamos recibiendo en piso a nuestro columnista Daniel Chaschetti. Daniel, buenas noches. Un gusto estar acá. Se picó en el Senado, sí, se tremendo. marcó la cancha, definiciones para un lado para el otro, herencia maldita, herencia bendita. Sí, es cierto. Sabés que es un fenómeno particular lo que estamos viendo, ¿no? Porque este tipo de pugnas, de diagnósticos, digamos, de formas de ver la realidad, se producen cuando se dan dos condiciones. La primera, una alternancia en el gobierno. Claro. La segunda, una situación económica complicada. Cuando hay una situación económica favorable, hay menos probabilidad que esto ocurra. De hecho, en la última alternancia, que fue en el 2004, uno revisa el 2005 y no encuentra una discusión tan álgida como la que estamos viendo. Yo creo que esto se está produciendo en estos términos porque la situación económica del país empeoró y empeoró mucho. Entonces comienza a haber una pugna por interpretar esa situación. El gobierno tiene parte de verdad, a mi manera de ver, y el Frente Amplio y la oposición también tiene una parte de la verdad, ¿no? Entonces esto es como una lucha de titanes. Ambos tienen buenos argumentos y me parece que está bueno tratar de entender a dónde van cada uno. ¿Y a dónde van? Bueno, porque el relato es un término argentino que a mí no me gusta mucho, porque en realidad yo creo que la política se hace en base a discursos, pero también en base a acciones. O sea, cuando la gente juzga, no solamente juzga por lo que dice, sino también por lo que hacen, ¿no? La política es más completa, que no se puede reducir a un relato. Pero en realidad a mí me da la impresión que este discurso tiene en cierto modo un sentido estratégico. Voy a empezar por el gobierno, ¿no? Es decir, el gobierno llegó, algunas cuentas estaban complicadas. Por ejemplo, el déficit fiscal era alto, la inversión externa era muy baja, durante todo el periodo de Tabaré Vázquez era baja, la inflación estaba bien arriba de la banda, teníamos desempleo, o sea, esas eran las cosas que rompían los ojos, ¿no? Sin embargo, vino el COVID-19 y eso complicó mucho. Tenemos más déficit, pero ahora tenemos muchísimo desempleo. Claro. La economía va a estar mal y por tanto hay que tomar medidas. La forma de enfocar las cosas de este gobierno es, bueno, vamos a gastar menos. Y para eso vamos a aprobar un presupuesto austero. Eso que supone, bueno, que hay que hacer un esfuerzo, va a haber menos políticas sociales, menos políticas
en distintos rubros. Va a haber menos dinero para hacer política de parte del Estado. Entonces, esa restricción exige buenos argumentos. Es decir, porque la gente tiene que entenderlo. Y los argumentos se construyen con este discurso, con este relato. Porque la gente además los va a sufrir. Bueno, sí, los va a sufrir, sí, desde luego, porque si yo estoy acostumbrado a recibir, por ejemplo, un subsidio, una prestación, y eso se reduce, evidentemente lo voy a sufrir. Entonces, me parece que el discurso que muestra el país muy mal, tiene un sentido argumentativo para lo que va a venir. Eso me parece la dimensión estratégica del discurso. Del lado del Frente Amplio es al revés. Es decir, el Frente Amplio cuida su gestión en el gobierno porque lo observa como un capital. Y como sabe que en el futuro las cosas van a estar complicadas, lo que espera el Frente Amplio es que recuerde esos 15 años como una época donde se vivía bien, ¿no? El Uruguay feliz, digamos, ¿no? Un poco parafraseando a la forma en cómo los vallistas recordaban la posguerra, ¿no? Los años 40 y 50, donde el Uruguay era el Uruguay feliz. Entonces me parece que en esta discusión el objetivo es ganar votos, ganar conciencias, ganar ciudadanos, porque esos relatos están dirigidos a los ciudadanos, ¿no? Daniel, nombraste que el término relato era un término argentino, y si les parece vamos a recibir a Leandro Santoro, legislador, docente y politólogo argentino. Leandro, buenas noches, muchas gracias por darnos un poco de tu tiempo. Y hay una frase que dice: no es posible construir una identidad sin relatos que le den sentido. Y contigo queríamos hablar de política, de ideología y de relatos. Bueno, gracias por la invitación, muchas gracias. Contanos, por lo menos partamos desde Argentina, ¿cuándo se empezó a acuñar esto y qué relevancia le das vos personalmente a los relatos, a los por lo menos dos diferentes relatos? Yo le doy una importancia muy significativa. En principio porque la construcción del sentido es una puja constante en la sociedad. Es cierto que la política se define por las acciones y se define por las ideas. Pero esas acciones y esas ideas se resignifican permanentemente en el devenir histórico. Vos pensá que la recuperación de la democracia en la Argentina necesitó de una épica, de una mística, que permitió en su momento dar vuelta atrás la página más oscura de la historia argentina y construir un nuevo consenso sobre principios que eran absolutamente inéditos en nuestra región, sobre los cuales básicamente juzgamos a las juntas militares. Se hizo lo que nunca se había hecho. Un gobierno democrático logró poner en el banquillo de los acusados a los principales responsables del terrorismo de Estado y además sortió una crisis socioeconómica enorme, garantizando el traspaso del mandato constitucional de un partido político a otro. ¿Cómo se logró eso? ¿Cómo se logró juntar el poder social suficiente para, por primera vez en la historia, juzgar y encarcelar a los principales responsables del genocidio? ¿Cómo se logró culminar el mandato constitucional del presidente Alfonsín en un contexto de hiperinflación y de inestabilidad socioeconómica regional enorme? Básicamente porque hubo un relato, hubo una narrativa que le dio sentido a la acción política, hubo una narrativa que le dio identidad a las fuerzas sociales y hubo una narrativa que puso un punto de contacto entre el pasado, el presente y el futuro. El relato no es necesariamente una narrativa mentirosa, porque por lo que yo estoy tratando de interpretar en la discusión de ustedes, lo asocian, por lo menos es la impresión que tengo desde acá, a una suerte de simplificación banal de las acciones de gobierno, o que incluso muchas veces termina por disimular los errores de las acciones del gobierno. Desde la perspectiva mía particular, que no necesariamente es una perspectiva hegemónica en la Argentina, el relato es todo lo contrario y ayuda muchísimo a que la participación democrática sea más amplia y sea asumida por la ciudadanía. Nosotros, por lo menos en particular, desde acá, y que recién este término es bastante novedoso, yo hoy lo pensé, si el término del relato o los relatos tenían siempre una connotación negativa. Lo que hablábamos hoy un poco era de que se distribuyen las verdades y lo terminaba diciendo este compatriota tuyo, que es muy difícil pronunciar el apellido, disculpa. Strasserbacher, un fenómeno. Hablaba sobre, bueno, que a mí el que se me para adelante y me diga que él tiene la verdad, yo tengo que desconfiar. O sea, no me puedo poner ahí. Y los relatos siempre intentan adueñarse, la verdad. Esa es la connotación negativa que por lo menos yo le veo.
Bueno, pero la verdad es un terreno de disputa y es legítimo, porque, mirá, suponer que uno es dueño de la verdad absoluta es un error imperdonable en la democracia. La verdad siempre es compartida, pero carecer de convicciones y carecer de certezas también te conduce muchas veces al peor de los mundos, que es el vacío de poder y la desorientación. Entonces, no entendamos la idea de relato como la idea de imposición de mi verdad al resto de la sociedad. Tratemos entre nosotros también de construir una idea más participativa y más abierta del relato, que permita, entre otras cosas, por ejemplo, construir un punto de unión entre nuestros países. Porque, por ejemplo, yo te podría haber dicho antes, mira, el relato arrancó durante el kirchnerismo, cosa que es cierto, o sea, el concepto de relato se acuña durante el kirchnerismo. Lo que no es cierto es que el relato aparezca recién ahí. La recuperación de la democracia, por ejemplo, fue una construcción colectiva y regional de un relato de una democracia posible, donde por primera vez en la historia todo el continente se fue contagiando de algunas ideas y se fueron dando fuerzas unos países con otros para dar por terminado en conjunto una etapa muy oscura y dar por terminado para siempre. Si no hubiese habido una construcción discursiva, simbólica, conceptual, hasta inclusive ética y filosófica, tal vez hoy, frente a las crisis económicas que nos tocan enfrentar, tendríamos la posibilidad de asonadas militares, y son muy minoritarios los países donde esto sucede. Sacando el caso de Bolivia, en la región, digamos, prácticamente no ocurre. Y esto se debe básicamente a que el relato, en este caso, sirvió para dar por terminada la interrupción del orden institucional. Bien. Leandro, quería preguntarte sobre una tendencia que está bastante instalada ahora en muchos países, que es como esta contrariedad de querer decir no importa cuál es el color o cuál es el abordaje ideológico que se le hace a la situación, sino cuáles son los resultados, ¿no? Si se presentan si se consiguen buenas conquistas, alejémonos de esta pelea de derecha a izquierda o cómo abordar las situaciones y centrémonos más en una mirada más amigable, digamos, y no tan distanciada. Sin embargo, igualmente hay referentes jóvenes más ligados al progresismo, y con progresismo me refiero a movimientos y partidos políticos amplios que están capaz que sí más cercanos a la izquierda, que reclaman esta necesidad de justamente volver y consolidar la discusión ideológica para el abordaje de la política. ¿Te parece que esto es lo correcto o que hay algún riesgo en esta mirada no politizada de la política, justamente? Bueno, es un poco entreverada la pregunta, no sé si me seguiste. No, pero sí, te lo entendí perfectamente, porque además es un debate académico que viene de Europa también. Mira, Norberto Bobbio, que fue un politólogo italiano muy importante, solía decir que aquellas personas que dudaban de la existencia de las diferencias entre la izquierda y la derecha eran de derecha, porque asumían de alguna manera que la política no tenía diferencias ni tenía matices y fundamentalmente además porque se negaban a reconocer la dimensión del conflicto. Mira, yo soy asesor del presidente de la Nación de Argentina, de Alberto Fernández, pero también fui amigo personal del expresidente Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín solía decir que la democracia era consenso, pero también era conflicto. Y que una posición ideológica formada tenía que asumir ambas dimensiones a la vez, en simultáneo. Cuando nosotros hablamos de conflicto, no necesariamente hablamos de un conflicto antagónico y excluyente, de la política a lo Carl Schmitt, ¿no? De amigo-enemigo. Hablamos del reconocimiento legítimo de intereses diversos que pujan en el marco de una sociedad para tratar de prevalecer. Ese solo reconocimiento ya implica la sumisión de una lectura política de la política, porque vos dijiste dos cosas: si existe diferencia entre la izquierda y la derecha, cosa que yo creo que es una discusión interesante, para mí sí existe, y en segundo lugar diste a entender algo que es mucho más interesante, que es la posibilidad de hacer política negando la política. Claro, exacto, negando el lenguaje político, negando... Lo apolítico sería de una manera. Exactamente. A ver, que es una forma, acá es muy común, digamos, el discurso antipolítica en la Argentina está teniendo cada vez más marketing, más lugar en los medios de comunicación. O sea, es muy común encontrar, por ejemplo, economistas fundamentalmente, que tratan de construir argumentos hablando en contra del Estado, hablando en contra de la política, que cada 2 años sistemáticamente se presentan elecciones y suelen hacer malos resultados, suelen tener malos resultados electorales, pero vuelven a insistir. O sea, usan
la antipolítica como un espacio, como una excusa para tener espacio mediático. Yo creo que la política implica, además de la administración de lo colectivo y de lo público, el reconocimiento de un conflicto, y que en una sociedad democrática ese conflicto se tiene que sintetizar a partir de la lucha de ideas y de la lucha de valores, y que cuando vos politizás la discusión política, elevás el grado de conciencia, elevás el grado de participación de la sociedad y mejorás la calidad democrática. Entonces, en cualquier circunstancia, incluso para pelearnos, digamos, ¿no?, entre comillas, sin duda, o para ponernos de acuerdo, la caracterización política del conflicto político, y no estoy haciendo un juego de palabras, estoy haciendo, digamos, un análisis teórico, es el primer paso para garantizar que esa resolución sea de manera democrática y no de manera autoritaria, porque son los autoritarismos los que, negando el conflicto, terminan haciendo que sus intereses prevalezcan por sobre lo demás, negándole la posibilidad al otro de que participen en un debate legítimo. En democracia siempre es necesario reconocer el antagonismo, incluso para poder resolverlo. De alguna manera vos estás hablando de la oposición de los contrarios, es decir, para la evolución, para el choque y la creación de la síntesis. En ese relato, ¿no existen dos relatos que en definitiva se oponen entre sí y que de alguna manera lo que vendrá será el que tenga el relato que logre convencer más? Puede ser, y puede ser también que convivan relatos distintos. Claro. De hecho, hoy en la Argentina están conviviendo relatos diferentes. Hay una narrativa de lo público, de lo popular, de lo nacional, y hay una narrativa del elitismo, de la desigualdad y de una mirada... A ver, por ejemplo, la calle Pou hoy se está transformando en un referente de esta lectura en la Argentina. El presidente uruguayo es casi, te podría decir, una bandera de cierta derecha que no habiendo podido demostrar que Chile es su modelo para seguir, porque ya hemos visto cómo ha terminado Chile, empieza a encontrar en la estética de la calle Pou, en la forma de gestionar de la calle Pou, en los intereses que defiende la calle Pou y en su buen decir incluso, como algo positivo lo digo, siendo que yo no soy partidario obviamente de las ideas del presidente uruguayo, pero lo reconozco un cuadro político con un grado de sofisticación mayor de la media, empiezan a encontrar una suerte de ícono para contraponerlo con una mirada, si se quiere, más popular, más estadocéntrica, más asociada a los valores, podríamos llegar a decir, de una suerte de progresismo, de democracia social comprometida con una mirada de desarrollo con inclusión. Eso está empezando a suceder en la Argentina y paradójicamente, así como ustedes están empezando a incluir conceptos y palabras del lenguaje político de la disputa argentina, de la disputa política argentina, nosotros empezamos a utilizar símbolos y modelos uruguayos para tratar de definir nuestra propia identidad. Bueno, quedamos a mano. Siempre estamos un poco conectados. Hacemos como un empate ahí, una cosa así. Leandro, la verdad ha sido un placer. Nos planteaste cosas que no nos habíamos planteado capaz en el arranque del programa, que era esta visión más positiva del uso del relato, y te agradecemos muchísimo porque a raíz de esto vamos a seguir hablando mucho en este programa. Un placer que nos hayas acompañado y dedicado un poco de tiempo. Bueno, una última cosa. Lo que quieras. Las palabras tienen sentido y tienen significado, pero también se construyen colectivamente. Yo traté de ir por el lugar del relato de la democracia, como gran relato, un relato que es mucho más que la república, ¿no? La democracia entendida, digamos, como las libertades formales, pero también las libertades reales, entendida como la posibilidad de ampliar al máximo la libertad y la igualdad. Y me parece que esa es un poco la premisa que me gustaría dejar. Las palabras se resignifican y la disputa por el sentido y el significado de las palabras es tal vez hoy el lugar más interesante de la discusión política, porque es la que nos permite construir herramientas para incidir sobre nuestra propia vida y sobre el proyecto de vida de todos nosotros como comunidad. Así que ojalá haya servido y les mando un abrazo grande. Muchas gracias. Saludos. Leandro Santoro, legislador, docente y politólogo argentino. Daniel, ¿qué reflexión? Que tenemos que definir mejor el término relato, ¿no? Porque, a ver, Leandro está utilizando el término relato como una narrativa, y las narrativas existen en todas las democracias. En Uruguay siempre ha existido narrativas. Hay un libro precioso de José Rila que
bueno, que estudia cómo los partidos políticos usan la historia, ¿no? ¿Para qué? Para hacer política en el presente, ¿no? Entonces, siempre ha ocurrido eso, ¿no? Es decir, cada colectividad tiene sus propias ideas, sus propias dimensiones del pasado, y eso es sano. Los partidos tienen programas y esos los diferencian, y por eso hay cierta polarización. Yo creo que cuando estamos hablando de relato, para el caso, nos estábamos refiriendo a un fenómeno peculiar, que tiene que ver con el hecho de que las dos partes están viendo algo de manera distinta. Claro. Ese es el punto. Te voy a decir una cosa. Y ese es el problema principal, porque bueno, uno diría, bueno, uno de los dos nos está mintiendo. Yo lo que vengo a decir acá es que los dos tienen parte de verdad, los dos están poniendo el foco en cosas distintas. O los dos nos están mintiendo. No, tal vez es la mentira. No están mintiendo los dos. Lo que digo es que los dos están poniendo el foco en cosas distintas. Por ejemplo, en la rendición de cuentas que aprobó el Senado, el gobierno en su fundamentación presentaba, por ejemplo, los últimos 2 años. Y el Frente Amplio te habla de 15. Entonces, si cortás en 15 o cortás en 2, probablemente las conclusiones a las que llegues serán distintas, ¿no? Entonces me parece que lo peculiar de lo que estamos analizando como relato en Uruguay es este hecho de que están viendo el mismo objeto de manera distinta. Y la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿cuáles son las consecuencias? Yo te quería llevar a esto, Dale. porque él hace una apreciación que me parece muy interesante, y es la construcción de un relato democrático. ¿Tá? Que bueno, incluso lo plantea como un relato regional, que de alguna manera constituyó una ética, etcétera, etcétera, que permitió las salidas de la dictadura y la aparición democrática. En Uruguay también tuvimos un relato único en ese sentido. Casi único. Y tenemos un relato muy profundo, claro, ¿no? Que nace con Artigas. Pero lo que me refiero yo es mi autoridad emana de vosotros. De dictadura, el sentido democrático de los uruguayos es una larga construcción. Y obviamente nos une. Y nos llevó a hacer cosas maravillosas como en el plebiscito del 80. Claro. Por eso te digo, ese es un relato derrotar único. La constitución pero de los militares. El relato se divide también. Pero claro, porque sí, porque hay comunidades y porque hay distintas maneras de ver las cosas y porque hay izquierda y derecha, ¿no? Y distintas maneras de resolver los conflictos sociales. Y de alguna manera él mismo te reconoce que hay un relato hoy en Argentina que toma a nuestro presidente como una imagen para construir un relato que es opositor a lo que podría ser el relato hoy mayoritario. Pero déjame decir lo último. Sí. No, decís todo lo que quieras. No, lo último, porque obviamente invitado. No sos invitado, vos sos columnista. Las consecuencias. Es decir, yo entiendo que no podemos estar con una agenda política con este tipo de problemas, ¿no? Donde las dos partes miren el mismo objeto y nos hablen de cosas distintas, porque en realidad no funcionan así las cosas, ¿no? Normalmente se puede decir, bueno, esto lo resolvemos con más Estado, con menos Estado, desregulamos, no desregulamos. Normalmente hay soluciones alternativas, se encuentran soluciones, pero es difícil toparse con un problema de este tipo. Yo me imagino que cuando pasen los meses y digamos los hechos se vayan desarrollando, probablemente esto desaparezca, porque es difícil sostenerlo en el tiempo. La gente como que va a empezar a laudar para un lado o para el otro. Saben una cosa, tenían razón, saben una cosa, no tenían razón. Pero es cíclico, o sea, en el momento que pase eso, va a volver a aparecer, o sea, es lo que pasa toda la vida, no solo en la política, sino en todo. A mí me llamaba mucho la atención, que lo comentábamos recién detrás de cámara, cómo con tanta efervescencia escuchás a algunos decir, no, porque están seleccionando qué cosa de la realidad quieren contar y están omitiendo otra. Tal vez allí haya un matiz entre mentir y engañar, ¿no? ¿Qué selecciono, qué omito contar? Pero en definitiva es ese juego político, lo hacen Sí, todos. pero los problemas normalmente tienen algún punto de apoyo, ¿no? Tenemos formas de medir la realidad, queremos combatir la pobreza, primero tratamos de saber cuántos pobres hay, dónde están, qué problemas tienen, cuáles son las causas, y tratamos de atacar. O sea, en realidad tenemos como un terreno más firme, en general, en la mayoría de los problemas que discutimos. Bueno, escapamos de ese tipo de... Es como una especie
de espejos refractarios donde la realidad termina estando distorsionada. Esa es la discusión que yo vi en el Senado la semana pasada. Yo saco como conclusión, por lo menos de este relato uruguayo, que una gran herramienta que tenemos es fortalecer todo lo que sea la institucionalidad de Contralor. Las personas que nos dicen realmente los números. Bueno, son, sí, el INE, exactamente. El Tribunal de Cuentas, sí, Contra sin eso, duda, si esos duda. están fuertes, bueno. Yo no puedo venir a decirte acá, en verdad había más pobres, como en la calle Pou lo dijo en un momento, parece que hubiese más. Bueno, parece, pero en realidad el INE mide regularmente, ¿no? Y nadie discute al INE. Y quien lo discuta debería tener buenos argumentos para discutirlo. Entonces, esas cosas nos ayudan a no terminar en una política de relatos donde, bueno, hay dos mundos y eso es lo que origina luego las distancias, ¿no? La polarización, la grieta. De alguna manera también, con el paso del tiempo, como que los ajustes de cuentas se van a ir terminando y la realidad de tener que salir a resolver los problemas va a cambiar la mirada sobre cada uno de los problemas. Sí, sí, es así. En el 2005 el Frente Amplio estuvo tentado en entrar en un juego de este tipo, pero la economía iba bien y tenía cosas para hacer. Entonces rápidamente dejó de lado eso. Pero esta situación es distinta porque la economía no va bien y bueno, hay que construir argumentos. Bien, hacemos una pausa, ¿les parece bien? Vamos a la pausa. Vamos. ...24 minutos pasan de las 9 de la noche. Estamos recibiendo a Fernanda Diab, que es licenciada en Filosofía y magíster en Ciencias Humanas y Docentes. Bienvenida, Fernanda, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Por favor, y a Claudio Invernici, publicista y escritor. Bienvenido, Muchas gracias, Claudio. Gracias por la invitación. Espero que no haya sido porque estuve dándole piropos y diciéndole piropos en las redes que me invitaron. Te los agradecemos mucho. ¿Eh? Está, pero no fue por eso. No, ¿verdad? fue por eso, sí, Ta, claro. Fue por Sí, eso. Ah, sí, pero no lo ibas a decir. Obvio. Sí, necesitamos que nos ayuden. ¿Y quién mejor que un gran publicista para que promocione nuestro producto? Pero no, en realidad fue porque queríamos que hablaras de relato. Aunque, según me dicen acá, cuando te plantearon el tema, dijiste que te parecía interesante discutir la guerra de relatos encarada desde el relato político, filosófico, desde la historia, desde Sócrates hasta hoy. Todo eso. No, las cosas que digo por teléfono, Es increíble, después soy ¿no? incapaz de repetirlas en cámara. Pero en dijiste una cosa para arrancar que me gustó. Me pasa algo. Hay tres cosas que me suenan mal. La guerra por razones obvias. El relato, y me extiendo un poquitito al respecto, y la grieta, y me extenderé un poquitito al respecto. Dejámoslo de la guerra de lado, porque bueno, la guerra suena ya de por sí de un modo negativo. ¿Qué pasa con el relato? El relato es un relato que hay una, aparte del relato, que tal como se lo usa ahora es un relato funcional, pero el relato en sí mismo nace como una forma de hechizo, es una necesidad que aparece con el Homo sapiens cuando cuenta que fue a cazar y escribe en los muros, o se le ocurre a Homero, y de ahí en adelante se le ocurre al abuelo de García Márquez y después se transforma en el realismo mágico, o el propio Artigas, ¿no? Como decían en sus archivos, alucinaba a los gauchos en su entorno contando, relatando. Eso es magia, eso es hechizo, eso cumple una función en sí mismo. El rol que se le otorga al relato acá es un rol funcional, que parece recién descubierto, y sin embargo, siempre ha tenido que ver con el poder, pero se lo llamaba de otra manera, ¿no? Los emperadores, los reyes, los papas, los jueces romanos, qué sé yo, de alguna manera siempre estuvieron generando símbolos que en sí mismos son relatos para convocar o para trascender, ¿verdad? Entonces, yo creo que hoy el uso que se le da al relato, y de ahí mi discrepancia,
es porque es una palabra originada por el marketing. El relato surge en realidad como el storytelling en los años 90 en Estados Unidos. Se trata de contar historias, siempre se contaron historias, pero en general los americanos son muy propensos a ponerle nombres a lo que ya existe, y a veces lo hacen muy bien, ¿no? El storytelling, entonces, en los años 90 maneja el marketing, maneja la publicidad, y eso decanta en el relato. Decanta en el relato, y por lo tanto el relato pasa a ser una consecuencia del marketing, se lo usa para las campañas políticas, y es eficiente la campaña política, ¿verdad? Es un relato sostenido, sostenible en el tiempo, único, puede hacer ganar elecciones. Lo hemos visto recientemente. Pero ¿qué pasa? Ficcionaliza la realidad. ¿No? Entendemos el relato como una narración de determinados hechos que termina ficcionando la realidad. Y la realidad es la realidad, no es la ficción. Por eso la palabra relato no me gusta. Pueden haber visiones diferentes, pueden haber interpretaciones diferentes, pueden haber lecturas diferentes, pero el relato es marketing. ¿Y saben qué? El marketing tiene el marketing político, ¿no? La kriptonita del marketing político es la realidad. Y lo dijo Chaschetti hoy cuando estaba empezando el programa. Él dijo que tampoco le gustaba, no sé si dijo exactamente que no le gustaba o que desconfiaba o algo con respecto a la palabra relato, ¿no? Y yo creo que escuché ese bombardeo inicial en esa edición fantástica que hicieron al principio del programa, y todo el mundo hablaba del relato, y decían las mismas cosas. Porque esto que llaman relato, y que yo digo que no me gusta, necesita de alguna verdad, necesita de alguna debilidad para poder sostenerse, porque la falsedad es muy corta. Y entonces termina siendo, ¿qué es lo que ficcionaliza? La exageración de una verdad, la exageración de una debilidad, o alguna falsedad que se puede mezclar en el medio. No me gusta el relato. Y termino con esto, porque también se habla de la grieta, y se incorpora la grieta al léxico, y anda la grieta por allí con una cosa. La grieta es la cosa más espantosa que hay. La grieta separa, y yo no me siento parado frente a una grieta y tengo a la gente del otro lado que no opina como yo, no lo siento así, no lo vivo de esa manera. Discuto su opinión, discuto su visión, discuto su forma de ver las cosas. En todo caso, lo que vivo es una contradicción que supone algo infinitamente más proactivo que una grieta. Pensamos diferente, ¿verdad? Y vivimos insertos en una contradicción que nos permite incluso y de alguna manera avanzar. Una contradicción es una forma diferente de mirar las cosas. Y eso tenía que decir, y arranqué por el piropo del inicio para poder decirles que después, que la guerra de relato no me gustaba, y que la palabra grieta tampoco. Simplemente la detesto. Igual te quiero, porque digo, comprendo lo que nos decís, pero en realidad de lo que saco de tus palabras es que lo que deberíamos lograr es que no existan esos relatos, porque en realidad ficcionan la verdad y de alguna manera construyen una verdad que no se ajusta a la contradicción. No, yo creo que tiene que existir visiones, no, visión sí, miradas diferentes, interpretaciones de la realidad distintas, pero según tú, visiones del mundo. Lo que pasa es que cuando llamamos a esto realidad, cuando llamamos relato y escuchamos hablar a senadores de distintos sectores de la coalición o del Frente Amplio hablando del relato y del relato, ¿tá? Y yo pienso en mi múltiples facetas en Onetti, por ejemplo, con Jacobo el otro, ¿no? Cuando el tipo le dice,
siempre vamos a tener la mitad de la verdad. Claro. Y el resto es diverso. Entonces, no me gusta la ficcionalización que se hace. Discutan, discutan por lo que consideran que es justo. Háganlo desde la perspectiva de la contradicción, no de la grieta, y hablando de interpretaciones, sino de relato. Y sé que mi lectura de todo esto fracasa, porque la gente lo va a seguir llamando relato, porque una vez que las palabras se imponen, empiezan a navegar hasta que se cansan y abandonan las bocas, abandonan los decires. Aparece la kriptonita, como dijiste. Fernanda. La kriptonita, exactamente. Bueno, ¿cuál es tu posición sobre esto? ¿Crees que existen los relatos y eventualmente qué rol cumplen, ¿no? en la sociedad? Bueno, a mí me llama poderosamente la atención que surja el relato como objeto, digamos, de la discusión. Siempre hay relatos. Detrás de todos los espectros de nuestra vida hay relatos. Tenemos relatos en nuestras familias, las familias tienen relatos acerca de cómo están construidas, de qué roles tienen sus miembros. No sé, los clubes deportivos tienen relatos épicos sobre sus realizaciones, las naciones lo tienen. En este caso son relatos sobre la función política, sobre cómo gestionar los bienes públicos, sobre la función del Estado, sobre los roles que juegan los representantes. Entonces se incorporó un término para describir, como decían, algo que antes llamábamos el discurso político, ¿no? O también, que se habló anteriormente, el concepto de las ideologías. O sea, ¿qué hace el relato? Sintetiza visiones, expectativas, formas de comprender la realidad, sea cual sea. En esa síntesis que hace, que tiene que ver con la función comunicativa que cumplen los relatos, tiene que seleccionar, como decías tú. Selecciona, quita, ¿verdad? Porque a los efectos de comunicar ciertas ideas resulta más eficiente. Pero justamente esa selección y esa síntesis que pretende dar cuenta de algún aspecto de la realidad tiene un aspecto ideológico, oculta cosas. Lo que dice es una parte de la cuestión, eso que se dice y eso que no se dice, tiene un carácter ideológico. Es decir, las intenciones, los objetivos están por allí para ser discernidos. Entonces, lo que se puede decir para arrancar, que lo que se ha determinado como fin de las ideologías no es tal. O sea, no hay ningún fin de las ideologías, hay discusión ideológica. Y lo que pasa es lo siguiente, que justamente como los relatos funcionan como síntesis, que describen algún aspecto, alguna posición política en particular, solo lo hacen de modo parcial. Pero eso ocurre en todos los casos. Hemos leído por allí algunos artículos últimamente que cuestionan las categorías de derecha e izquierda como categorías perimidas para la explicación. Sí. Eso es por no entender o comprender realmente cuál es la función de las categorías políticas. En la teoría política, estos modelos, las ideologías, lo que ahora vamos a pasar a mencionar como relatos, porque seguramente va a quedar instalado. Ya nos ganó el relato, digamos, ya nos ganó, perdimos. No sé si ganó el relato, bueno, lo tendremos que discutir. Tendremos que ver, capaz que ocurre que van desapareciendo, pero lo que quiero decir que en cualquier caso funcionan como esquemas normativos que muestran horizontes y que permiten evaluaciones, valoraciones acerca de si estamos más cerca o más lejos de uno u otro. En la práctica, claramente, siempre encontramos en alguna política pública, no sé, desde la filosofía política es muy interesante encontrar, bueno, mirá, esto es una política de tipo liberal, esta es una política de tipo más socialista, republicana, y se combinan, aparecen combinados. Pero como objetos de análisis y como horizontes de ideas siguen funcionando. Entonces, a mí me parece que el relato, tengo cierta intuición acerca de que el relato entró en la discusión de los políticos como forma de sustituir esa mal valorada discusión entre derecha e izquierda que parece como que está de moda y que no se puede utilizar. Entonces, bueno, discutimos en términos de relato, pero la función termina siendo la misma. Claro que corremos riesgos porque en ese proceso de simplificar para transmitir, para comunicar, cabría preguntarse, bueno, ¿qué función cumplen los relatos con respecto a la realidad? ¿La interpretan? Porque también estamos hablando de eso, ¿no?
hermenéutica, que viene de Hermes, el dios de las máscaras, ¿no? De las múltiples caras. Bueno, ¿es un tema de interpretación solamente? ¿Es un tema de comprensión o la falsea la realidad? Bien. ¿Cuál es el vínculo entre el relato y los hechos? ¿Todo es relato? ¿Dónde se van a terminar dirimiendo? A mí me preocupa, Leandro, ¿no? El colega que habló, sostenía que él veía aspectos positivos. Bueno, yo tiendo a tratar de buscar, bueno, qué aspectos positivos hay en esto de incorporar a nuestro lenguaje de análisis político el concepto de relato y qué aspectos negativos y qué aspectos positivos. Desde el punto de vista negativo, creo que se corre algún riesgo de cierto clima cultural de relativismo y de que, bueno, todos esos relatos están en igualdad de condiciones y valen lo mismo. Bueno, yo me posiciono contraria a eso, creo que es absolutamente peligroso pensar que todos los relatos, en la medida que tengan alguna justificación, puedan valer. Creo que necesitamos criterios para eso. En cuanto a los aspectos positivos, bueno, se están explicitando, se están mostrando cuáles son esos relatos, qué es lo que hay atrás, de forma parcial, no siempre analizada, muy simplificada por momentos, pero esto es parte del juego político. Esos relatos funcionan como narrativas de justificación, son los espacios en donde los políticos ofrecen razones y piden razones sobre sus prácticas. Entonces, está muy bueno para la población, para los ciudadanos, poder comprender y analizar de manera crítica, pero no ser meros espectadores pasivos y consumidores de esos relatos. A mí me parece que hay un problema ahí que hay que tener presente y es, sí, parece que hubiera dos relatos opuestos, pero hay un metarrelato que los contiene, ¿sí?, que tiene que ver con que estamos siendo espectadores de esa discusión. Claro, ahora en este espacio los estamos poniendo como en debate, pero ¿quiénes siguen siendo los protagonistas de la actividad política, de la discusión democrática? Son los políticos. Bueno, eso es lo que hay que cambiar. Esos espacios de justificación, que también lo decía el colega argentino, tienen que abrirse, tienen que oírse más voces y no solamente consumir y elegir y adherir, porque los relatos también, en ese sentido ficcional que él planteaba, tienen ese riesgo de que generan adhesiones pasionales. Sí, ¿no? ¿Qué es lo que me gusta? Bueno, elijo este, elijo el otro. Es que siempre es así. Es decir, cuando hoy yo comentaba de que provenía del concepto de storytelling y de ahí bajaba el concepto de relato, el storytelling es comercial, digamos, y que pasa a la actividad y al marketing político, ¿no? Lo que está buscando es la construcción de algo que existe, particularmente en un candidato, porque ahí es donde está el problema, que es que una cosa es discutir de política y otra cosa es discutir de campaña y discutir electoralmente, ¿no? Y ese es uno de los riesgos que corre la ficcionalización. Cuando en el marketing político se habla de relato, de lo que se habla es de que hay un héroe, que hay un villano, que hay coprotagonistas en la historia, que hay coprotagonistas buenos, que hay coprotagonistas malos. Se va construyendo una lectura, por eso se le llama relato. Insisto, cuando esto se traslada a la discusión política, no solo se ficcionaliza, sino que además se banaliza la discusión política. Y ese es el riesgo central que tiene la mirada sobre todo esto en la perspectiva del relato. Es como una eterna darle campaña. Continuidad a una campaña, porque tampoco es, como dijo el argentino Leandro. Es decir, cuando él habla de que el relato que se construyó después de la dictadura en Argentina no fue un relato, fue una lectura de la realidad. Es decir, yo creo que cada vez que hablamos de eso es como que generamos episodios de ficcionalización de las cosas, ¿tá?, que nos colocan esto ante hechos que no fueron, ¿verdad? O que lo trasladan hacia lugares donde uno no los interpreta como la realidad.
Yo veo la edición esta que ustedes presentaron ahora, no con la gente que habla de relato, que repiten las mismas cosas, ¿verdad? Diciendo que lo importante son los hechos del relato de un lado y del otro. Entonces todo esto cae, insisto, en una especie de continuar una campaña. Vuelvo a lo mismo, que ya resulta para mí excesivo. Lo dije al principio, el marketing tiene el límite de la realidad, ¿no? La realidad como kriptonita del marketing, porque eso se termina cuando la realidad acecha, cuando se vuelve cruel y cuando se vuelve insufrible. Y ahí es donde se termina. Lo que pasa es que quizás podamos, en este caso concreto, que estamos de la política y de lo que estábamos viendo al principio, pensar que la campaña electoral de alguna manera se ha prolongado. Y entonces todavía están en ese coso de ajustarse cuentas unos al otro, ¿no? Y creo que toda la situación que estamos viviendo lo ha complicado aún más. Pero a mí me da la sensación de que ante una situación tan crítica como la que tenemos, la construcción de relatos que sean negativos hacia un lado o hacia el otro no nos ayudan en nada. Eso que tú decías, crear una grieta no nos ayuda en nada. O sea, como país, como sociedad, una grieta no nos va a ayudar en nada. Yo creo que realmente lo de la grieta me parece de absolutamente excedido, me parece de un extremo. Este país vivió grietas. Sí, claro. No pero estamos no viviendo una grieta. Nos tocó vivir situaciones de una complejidad tal que había un abismo en el medio. Es incomparable a lo que se está viviendo hoy. Hoy estamos viviendo un proceso de contradicción, de interpretaciones de la realidad, de disputa política, de confrontación, de interpretación, que es lógico que se dé y que por suerte se da. Pero vivir una grieta es vivir una grieta y no es lo que estamos viendo. Incluirlo en nuestro lenguaje y traerlo, incorporarlo al lenguaje y eliminar cosas tan significativas, incluso desde el punto de vista ideológico como las contradicciones, me parece una torpeza infinita. Lo que estamos viviendo son contradicciones. Fernanda, yo quería poner una palabra arriba de la mesa que la nombró Leandro, la nombró Ricardo hace un rato, y es la democracia. Porque esto sigue siendo voy a usar la palabra relato. A mí, disculpame, Claudio. Es sobre lo que estamos hablando. Es que yo lo voy a usar también, Bien. es inevitable. No, porque ahora me sentí un poco culpable. Pero, los relatos son espacios de lucha de poder. Exacto. Y en democracia eso genera un riesgo. Porque quedamos boyando en el medio una cantidad de personas expuestas a estos relatos, gente con diferentes capacidades de análisis que termina siendo una barra brava. Depende. A ver. Depende porque si vos entendés poder en un sentido negativo, siempre se ejerce poder. O sea, el espacio de la disputa, esa narrativa de justificación, ¿qué quiere decir que un relato es una narrativa de justificación? Quiere decir que es el espacio donde se ofrecen las razones de qué cosas hacemos, qué decisiones tomamos, qué recortes hacemos, qué distribución de bienes hacemos, etc. Esos espacios narrativos siempre suponen ejercicio del poder. ¿Por qué? Porque el ejercicio del poder implica que alguien más es motivado a actuar por esas razones, ¿no? Entonces, por ejemplo, el quédate en casa funcionó como una forma de ejercicio del poder porque el relato generó prácticas, ¿no? La cuestión es cuando esas justificaciones que se dan en el espacio político, en el espacio público, clausuran algunas voces o no se sostienen sobre la base de principios de igualdad o están extremadamente sesgadas por intereses de clase. Entonces, eso es lo que pone un límite o distorsiona la cultura democrática. Es decir, cuando no están todas las voces, cuando los ciudadanos no tienen posibilidades de participación suficiente en determinados espacios, cuando no pueden disputar, contestar las leyes, ¿no? Es decir, reclamar sobre determinadas cuestiones. Que eso es algo que todavía está faltando y que tiene que ver con este modelo que a mí, buscando, ¿no?, en parte en la bibliografía esto sobre los relatos políticos y viendo este origen en el marketing,
cierra de alguna forma. Es decir, la idea del relato como algo que se compra, es decir, como algo que se elige entre los candidatos. Entonces, tenemos una democracia excesivamente centrada en el político profesional que toma decisiones que construye estos relatos. Relatos que no los construye de la nada, porque esos relatos se retroalimentan también con aspectos de la opinión pública. Ningún político se atreve a decir cosas demasiado alejadas de las que están establecidas en la opinión pública. Pero hay algo que tenemos que tener claro, y es que las palabras construyen hechos, ¿no? Es un movimiento dialéctico, pero el discurso, la verdad, construye realidad. Entonces, si yo lo digo, si yo lo reitero, si yo lo repito, eso termina por producir una realidad. Entonces, si se empieza a reproducir esto de los relatos polarizados, termina por producir polarización como en la cancha, ¿no? Es decir, estos fundamentalismos que nos posicionan, estamos con los buenos, estamos con los malos, ¿no? El eje del mal, están conmigo o contra mí. Eso tiene muchísimas consecuencias para la democracia. Una tiene que ver con que vamos a solucionar los problemas de la peor manera, porque cuando estas justificaciones, estas narraciones conforman nuestra forma nuestra manera de ver la realidad. Nos terminamos convenciendo, vemos la realidad de esa manera. Se produce una especie de ceguera política, que es de alguna forma lo que está pasando. En las redes no aparece esa sí, claro, eso como termina, máximo exponente. Claro, claro. O sea, para esto necesitamos desarrollo de pensamiento crítico. Es necesario explicitar cuáles son esos relatos, a qué tipo de poderes responden, porque ahí se produce el juego de poder. Hay una lucha ahí de poder, pero lo que nosotros tenemos que evitar es que ese poder se convierta en dominación. ¿Cuándo se convierte en dominación? Bueno, cuando se clausuran voces, claro. Cuando no hay igualdad de participación en los discursos, cuando una minoría o cuando un grupo o cuando las políticas están sesgadas, como decía antes, hacia determinados intereses, bueno, allí hay una clausura. Es necesario para eso mayor participación, también lo decía Leandro, bueno, los relatos que se democraticen, que se amplíen, que incluyan muchas más voces, ¿no? Claudio, una reflexión para cerrar, que ya estamos para despedirnos. Bueno, que me voy a abstener de volver a piropearlos para que no me vuelvan a invitar tan seguido. ¿La pasaste tan mal? ¿Tan seguido? No, la pasé muy bien, la pasé muy bien. Espero no escuchar muchas veces la palabra relato ahora en los próximos programas, pero bueno. No, esperemos nosotros que tampoco, pero bueno, vamos a ver si colaboramos. Lo que pasa es que está muy buena, perdón, pero es muy interesante, ¿no? Porque yo me quiero quedar con algo que vos dijiste, las palabras construyen, ¿no? Claro. Entonces, al final vamos construyendo sobre la idea, empezamos a desarrollar la idea, es un relato, y al final terminamos creyéndonos. Es inevitable, ¿no? Que no se crea que estoy hablando de una especie de idealismo, ¿no? Al no, estilo Platón, claro. Que las ideas, si existe la idea del escritorio, entonces el escritorio existe. Me refiero a cosas tales como el discurso médico transforma nuestros cuerpos, ¿no? Sí. Condiciona nuestras maneras de alimentarnos, de cuidarnos, de conducirnos. Es decir, la teoría, el relato, los discursos, siempre terminan construyendo realidad. Muy bien. Hablando de realidades, mañana tenemos un programa por demás sensible. Vamos a estar hablando de la eutanasia y este proyecto de ley que intenta ponerla en un marco legal. Va a haber muchas voces desde lo legal, desde lo médico y desde lo político, así que los esperamos mañana. Muchas gracias. No, claro, yo también lo iba a despedir. Pero mejor que lo despidas vos porque es mucho más simpático. No, muchas gracias. Un placer tenerlos. Gracias a ustedes. Aportaron un montón al debate, así que estamos aprendiendo de esto todavía. No se nos pasa, cosas que pasan. Hasta mañana.